mucho tiempo nos han hecho creer que estamos separados. Desde la escuela nos separaban por grados, por edades, nos han separado por género, nos han separado por nacionalidades, nos han separado de mil y una maneras. Incluso dentro de nosotros mismos nos han separado entre esto le corresponde a la razón, esto le corresponde a la emoción y así. Yo sé que esta separación de alguna manera, al menos en ciertos ámbitos, nos han servido para poder estudiar cada área. Pero al hacer de esto como la cosmovisión, nos hemos sentido, nos hemos percibido nosotros mismos separados. Y es importantísimo que podamos trascender esta noción si queremos vivir en un mundo más armonioso, en un mundo que no termine por acabarse en mil pedazos con guerras y devastación ecológica. Es importante que trascendamos incluso esa noción de que nosotros cuidamos a la naturaleza porque la naturaleza es otra cosa. No, entendernos como que nosotros somos parte de la naturaleza, somos naturaleza. Y desde allí, desde esa colaboración mutua, desde esa red que formamos todos y todas, entonces empezar a gestar modelos de todos los ámbitos de la vida que nos hagan vivir en un mundo más armonioso, como decía, y con mucho más pegado a la vida. Por mucho tiempo negué mi intuición porque pensé que la razón era lo más importante y no escuchaba mi voz interna. Y claro, siempre había esta tendencia a todo investigar afuera. Y no sé cuántos de ustedes tendrán esa misma tendencia, pero todo es como a corroborar afuera, a ver qué dice el internet, los libros, otras personas incluso, cuando no sabemos qué decisión tomar, qué sé yo. Pero ¿cuántas veces nos hemos ido hacia adentro, hacia el fondo de nuestro corazón, de nuestra alma, a ver qué es lo que está ahí? ¿Cuántas respuestas ya tenemos nosotros mismos? Pero nos hemos acostumbrado a buscar siempre afuera. Entonces, la invitación hacia la unidad es la invitación hacia adentro. Es entender que allí están las respuestas, que allí en el interior está el camino. Que cuando recuperamos esa voz interna, recuperamos la intuición, entonces podemos ser guiados fielmente por nuestra esencia. Que mientras vamos trabajando también a nivel conceptual en paradigmas que nos han hecho daño, en narrativas que nos siguen separando, como por ejemplo la productividad. Es una narrativa que tanto daño nos ha hecho, porque claro, nos hace pensar que somos en cuanto hacemos mucho. Entonces somos en cuanto podemos hacer. Hasta cierta edad podemos hacer, o si es que nos dan nuestras capacidades o no tenemos algún accidente o qué sé yo, y podemos seguir haciendo, entonces valemos. Entonces esa noción es imprescindible trascenderla y empezar a darnos cuenta que somos, que ya basta con ser. Hace unos meses me di la oportunidad de, por un tiempo de mi vida, de hecho 6 meses de mi vida, dejé de hacer todo lo que estaba haciendo. Tuve la oportunidad, obviamente, de poder hacerlo. Dejé de impulsar, de organizar, de emprender, de todo lo que estaba haciendo. Obviamente sí estaba estudiando, haciendo algunas cosas de arte que las tenía ahí un poco relegadas, pero todas aquellas cosas que yo sabía que a mí me hacían sentir alguien importante, todas las cuestiones de emprender o abrir nuevos proyectos o generar nuevas opciones, abrir espacios, ese tipo de cosas a mí me hacían sentir muy bien. Obviamente las seguiría haciendo porque son parte de mí. Sin embargo, me di la oportunidad de descubrirme
quién yo era y cuánto lograba yo aceptar sin hacer nada de esto, sin hacer nada importante, entre comillas, importante. Importante para la sociedad, importante para otros, importante para mí misma. Y bueno, fue un periodo bastante complejo, porque me di cuenta que sí, a pesar de que había trabajado muchas cosas con mi propio ego, con mi propia aceptación, había muchas cosas que todavía me costaba aceptarme. Me costaba sentirme, poder descansar sin estar produciendo y pensando en cosas nuevas y no que tenga esto algo de malo, sino que nuestra aceptación, o sea, la aceptación a nosotros mismos esté puesta en las cosas que hacemos, yo creo que eso sí es muy perjudicial. Porque entonces el momento en que no podamos hacer o no tengamos las capacidades porque envejecemos o por alguna cosa que suceda, entonces, ¿quiénes vamos a hacer? Entonces, ¿cómo nos reconocemos a nosotras mismas? ¿Cómo nos damos estos tiempos en los que podamos simplemente amarnos y aceptarnos como somos? Y obviamente en este tiempo también vi un montón de mi lado oscuro. Cómo mi lado oscuro empezaba a emerger, que obviamente emerge en muchos instantes, en momentos dificilísimos. Es ahí cuando emerge, o también cuando algo aborrecemos de otras personas, de otras situaciones, organizaciones, etc. Entonces, ahí también hay cosas nuestras que todavía no las hemos podido ver y es más fácil ver en otros, en otras. En la pareja es facilísimo. Es facilísimo criticarle, exigirle quizás cosas que en realidad somos nosotros los que tenemos o podríamos trabajarlas de nosotros primero antes de estar viendo en otras personas. Pero bueno, esa parte oscura salió mucho en este tiempo. Y me di cuenta que en realidad como humanidad llevamos tanto tiempo haciéndonos los locos a nuestras sombras. Y no hablo solamente de nuestra sombra propia, sino de nuestras sombras colectivas, de aquellas cosas que hemos hecho como colectivo humano desde hace muchos años. Nuestros ancestros, ancestras, nuestros abuelos, abuelas, y más allá, si vamos muchos años atrás, todas esas cosas aborrecibles que hemos hecho como humanidad, nos cuesta verlas, nos cuesta aceptarlas como parte del ser humano, de lo que es ser humano. Hay algunas cosas que simplemente las negamos totalmente y de hecho cuando somos madres o padres es fácil notar aquellas cosas que impedimos a nuestros hijos y que esto sí es imposible que se haga aquí, prohibidísimo. Son aquellas cosas que no podemos abrazar, que son parte de ser humano también. Y que en este tiempo se nos hace urgente verlas, reconocerlas, aceptarlas, abrazarlas. Darnos cuenta que también aquellas cosas que decíamos que nunca haríamos, capaz seríamos muy capaces de hacerlo en otras situaciones. Que capaz solo falta un pinchancito por ahí, algo, y saliera eso, ese monstruo que vemos en otras personas o en otras ideologías, religiones, qué sé yo. Porque el enemigo puede tener un montón de caras. Y eso es lo que tenemos que aprender a darnos cuenta. ¿Quién nosotros estamos creyendo que es el enemigo o la enemiga? Porque mientras no trascendamos esta noción, entonces seguiremos separando entre buenos y malos. Cualquiera que fuera nuestra creencia en cómo, a nivel filosófico, a nivel religioso, a nivel, no sé, de sentido de la vida, cualquiera que fuera, entonces acá van a estar los buenos y allá los malos. Mientras no trascendamos de esa noción de separación,
entonces no podremos vernos como uno solo. Y primeramente, por eso es el reconocimiento adentro. ¿Cómo yo adentro mío me reconozco y me acepto esas sombras, esas cosas horribles, aborrecibles, que me dan vergüenza o miedo de que salgan, o vergüenza por el resto, que esas cosas que todos y todas tenemos. Solo que hay personas que quizás se han distanciado tanto, o han pensado que la búsqueda de la luz es el fin, y entonces se van tanto hacia la luz, y mientras más cerca de la luz están también las sombras, ¿sí han visto? Que mientras más luz hay, la sombra se hace más grande, pero sin aceptarla. Entonces por eso vemos, claro, hasta grandes autoridades, qué sé yo, religiosas, filosóficas, que sí han fallado por obviamente relegar esa sombra y no abrazarla. Y en este tiempo nos es otra vez, como les digo, imprescindible revisar, aceptar y abrazarle. Me pasó con una de las partes más horribles de mí, o sea, el lado oscuro de mi alma, que tanto me costaba abrazar. Me di cuenta que dentro de que esa característica tenía dos caras. Una, en un lado estaba esa toxicidad o qué sé yo, eso que odiaba de mí, que salía en momentos como venenoso, digamos. Y al otro lado había una gran valentía y una gran fortaleza. Entonces, en esas mismas sombras que a veces nosotros nos encargamos de tanto relegarles, hay tesoros escondidos que solamente al momento de abrazar y aceptar, entonces podemos darnos cuenta que también tiene una cara muy luminosa y que también, sí, esta difícil, oscura, digamos, por decirlo de alguna manera, no que la oscuridad tenga alguna cosa mala para mí, simplemente porque está como al otro lado del no estar visto, nos damos cuenta de que incluso eso puede ser usado. En algún momento puede ser muy bueno. Por ejemplo, yo me di cuenta que varias veces me ha pasado que han estado asaltando a alguien, por ejemplo, y yo me he metido, o sea, pero así como impulsivamente. Eso me pasó hace mucho tiempo, ¿no? Pero igual, les cuento. Y me di cuenta que si es que no tuviese esta sombra, entonces tampoco tendría esta otra parte de valentía, así como hasta loca, de meterme para defenderle a alguien que le estaban asaltando o que quizás me hubieran podido hacer daño hasta a mí. Que en algunos momentos puede ser bueno, porque sí evité que 3 personas sean asaltadas. Entonces puede tener, como les digo, su tesoro escondido. Solamente que uno tiene que aprender a reconocerlo y saber cuándo. Ahora que ya te veo, sombra, entonces, y que sé que también tienes parte de tesoro, ¿cuándo puede salir? Pero hay que ser conscientes, si no, puede salir cuando menos queramos, de la manera en que menos queramos, haciendo daño a otros y a nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces esa es la invitación número 1 de este quebranto de la separación. Gracias.